Desde la publicación de su primer videojuego en 1987, WWE ha presentado una inmensa cantidad de títulos durante más de 30 años, saliendo en computadoras, dispositivos móviles, y las más importantes, las consolas. Estas hicieron que los juegos de WWE explotaran de popularidad durante la década del 2000, teniendo grandes cantidades de copias vendidas en las consolas más populares de la época. Es por eso que hoy, tomando los datos de la página VG Charts, veremos los 20 juegos más vendidos en la historia de WWE. WWE 2K14 salió inicialmente en Norteamérica el 29 de octubre del 2013, disponible en dos consolas, PlayStation 3 y Xbox 360. La versión de la consola de Sony fue la más vendida, con 1.20 millones, mientras que la versión de la consola de Microsoft no se quedó tan atrás, con 1.12 millones. En dos consolas, WWE 2K14 logró vender un total de 2.32 millones de copias. WWE 2K17 salió a nivel mundial el 11 de octubre del 2016 en PlayStation 3 y 4, Xbox 360 y One, y en febrero de 2017 para Microsoft Windows. Siendo el último juego de WWE para la séptima generación de consolas, 2K17 vendió 300.000 copias en Xbox 360, y 370.000 copias en PlayStation 3. La versión de PS4 fue la más vendida, con 1.22 millones de copias, y Xbox One dio un decepcionante resultado de 570.000 copias distribuidas. WWE 2K17 en 4 consolas diferentes, consiguió un total de 2.46 millones de copias vendidas. WWF Attitude tuvo 4 versiones en diferentes consolas en 1999. La primera salió en junio para Game Boy Color, luego el 31 de julio salió para Nintendo 64, el 5 de agosto para PlayStation, y el 5 de noviembre en Europa para Dreamcast. La cantidad de copias vendidas en Game Boy Color es desconocida. En Nintendo 64 vendió 710.000 copias, en PlayStation logró distribuir 1.76 millones, y el número de copias vendidas de la versión de Dreamcast es desconocida. Con tan solo 2 versiones, WWF Attitude se hace entre los juegos más vendidos con 2.47 millones de copias, número que probablemente sea mayor, dado a las cantidades desconocidas de Game Boy Color y Dreamcast. WWE 13 salió inicialmente en Norteamérica el 30 de octubre del 2012, para Xbox 360, PlayStation 3, y Wii. En la consola de Microsoft, logró vender 1.27 millones. La versión de PS3 fue la más vendida, con 1.35 millones, y la versión de Nintendo Wii fue uno de los mayores fracasos de la serie con 150.000 copias vendidas. Con 3 ports diferentes, WWE 13 logró vender un total de 2.77 millones de copias. WWE 12 llegó al mercado norteamericano el 22 de noviembre de 2011, con versiones para Xbox 360, PlayStation 3, y Wii. De manera sorprendente, la versión de la 360 fue la más vendida, con 1.27 millones de copias. En PS3, vendió 1.18 millones, y en Wii consiguió distribuir 340.000 copias. En 3 consolas, WWE 12 pudo distribuir un total de 2.79 millones de copias. WWF SmackDown, Just Bring It, tuvo su fecha de estreno inicial el 16 de noviembre del 2001 en Europa, siendo exclusivo de PlayStation 2. La popularidad de esta consola hizo que su primer juego de WWE vendiera un total de 2.79 millones de copias. SmackDown, Here Comes the Pain, salió exclusivamente para PlayStation 2 el 27 de octubre del 2003. En uno de los años con más juegos publicados por WWE, Here Comes the Pain logró vender un total de 2.80 millones de copias.
El primer SmackDown vs. Raw salió a la venta el 2 de noviembre de 2004, siendo exclusivo de PlayStation 2. SmackDown vs. Raw logró superar por la mínima a la entrega del año anterior, vendiendo 2.83 millones de copias. WWE 2K16 salió en Norteamérica el 27 de octubre del 2015 en Xbox 360 y One, PlayStation 3 y 4, y en marzo de 2016 para Microsoft Windows. En Xbox 360 fue donde vendió menos, con 460.000 copias, y le sigue la versión de PS3 con 560.000 copias. La versión de Play 4, obviamente, fue la más vendida con 1.29 millones, mientras que Xbox One seguía decepcionando con tan solo 630.000 unidades. En 4 consolas, WWE 2K16 logró distribuir un total de 2.94 millones de copias. SmackDown, Shut Your Mouth, salió exclusivamente en PlayStation 2 el 31 de octubre del 2002. En el tiempo de popularidad de la consola, Shut Your Mouth logró vender 3.02 millones de copias, siendo el juego de WWE más vendido en PlayStation 2. SmackDown 2, Know Your Role, salió al mercado norteamericano el 21 de noviembre del 2000 para PlayStation 1. El juego sigue siendo uno de los títulos de WWE más vendidos en una sola consola, teniendo un total de 3.2 millones de copias vendidas, solo en el PlayStation 1. WWE 2K15 salió a la venta el 28 de octubre del 2014 en PlayStation 3 y Xbox 360, el 18 de noviembre para Play 4 y Xbox One, y en abril de 2015 para móviles y Microsoft Windows. En Xbox 360 logró vender 640.000 copias, y en PlayStation 3 distribuyó 800.000 copias. La más vendida fue la versión de PS4, con 1.16 millones de copias vendidas. Mientras que la versión de Xbox One fue la menos vendida, con tan solo 610.000 copias, mostrando el poco futuro que tendría la serie en la consola. En 4 consolas, WWE 2K15 se convirtió en el mayor éxito de 2K, con 3.21 millones de copias vendidas. SmackDown vs. Raw 2006, tuvo su estreno para PS2 el 11 de noviembre del 2005 en Europa, llegando a PSP el 13 de diciembre en Norteamérica. En PlayStation 2, logró vender la increíble cantidad de 3 millones de copias, mientras que en la consola portable de Sony vendió 400.000 unidades. En total, SmackDown vs. Raw 2006 logró distribuir 3.40 millones de copias entre 2 consolas. SmackDown vs. Raw 2011 tuvo una salida puntual el 6 de octubre del 2010, disponible en 5 consolas diferentes desde el inicio. En PlayStation 3 fue donde vendió más, con 1.09 millones de copias. Le sigue Xbox 360 con 880.000 unidades. En PlayStation 2 logró vender 380.000 copias, 700.000 unidades en la PSP, y 460.000 copias en la Nintendo Wii. Con presencia en 5 consolas, SmackDown vs. Raw 2011 logró vender un total de 3.51 millones de copias. WWF SmackDown salió a la venta el 2 de marzo del 2000, siendo exclusivo de la primera PlayStation. Este título tiene el logro de ser el juego de WWE que más vendió en una sola consola, con 3.58 millones de unidades en la PlayStation 1. SmackDown vs. Raw 2007 tuvo su debut en Europa el 10 de noviembre de 2006 para PlayStation 2 y Xbox 360, mientras que el 6 de diciembre en Norteamérica llegaría la versión de PSP. En PlayStation 2 fue donde vendió más, teniendo 2.58 millones de copias. Xbox 360 fue donde el juego se vendió menos, con 500.000 de copias. En la portable de Sony, logró distribuir 660.000 copias. Fue así como SmackDown vs. Raw 2007, en 3 consolas diferentes, logró vender un total de 3.74 millones de copias.
Warzone salió inicialmente como un juego de Game Boy el 1 de junio de 1998. El 24 de julio saldría en PlayStation, y finalmente llegaría a Nintendo 64 el 11 de agosto. Lastimosamente, la cantidad de copias vendidas en Game Boy es desconocida. Sin embargo, en PlayStation logró vender la increíble cantidad de 3.36 millones, y en Nintendo 64, logró distribuir 1.33 millones de unidades. El ser el primer juego de WWE con gráficos en 3D, hizo que Warzone vendiera aproximadamente 4.69 millones de copias, cantidad que puede ser mayor debido a la versión de Game Boy. SmackDown vs. Raw 2009 salió al mercado norteamericano el 9 de noviembre del 2008, con sus 6 versiones disponibles desde el primer día. En Xbox 360, logró vender 920.000 copias. En PSP, 750.000 unidades. La versión de Play 2 fue la más vendida, con 1.24 millones. Nintendo Wii vendió 830.000 copias, Nintendo DS fue la menos vendida con 180.000 unidades, y PlayStation 3 logró distribuir 940.000 unidades. SmackDown vs. Raw 2009, en 6 consolas diferentes, logró vender un total de 4.86 millones de copias. SmackDown vs. Raw 2010, fue lanzado el 20 de octubre del 2009 para 6 consolas diferentes, y el 23 de diciembre estuvo disponible para iOS. En Xbox 360, vendió 1.04 millones de copias. En PSP, logró vender 610.000 copias. Aunque iba disminuyendo la popularidad en PS2, logró 1.07 millones de unidades. En Nintendo Wii, hizo 730.000 copias, en Nintendo DS 530.000 unidades, y la más vendida fue en PlayStation 3, con 1.17 millones. SmackDown vs. Raw 2010, y sus 6 grandes ports para consolas, logró vender la increíble cantidad de 5.15 millones de copias. SmackDown vs. Raw 2008, salió en Norteamérica el 13 de noviembre del 2007, con la mayoría de sus 6 versiones superando el millón de unidades. En la consola de Microsoft, logró vender 1.43 millones de unidades. En la PlayStation Portable, vendió 1.19 millones. En la PlayStation 2, distribuyó 2.34 millones de copias. En Nintendo Wii, se quedó cerca del millón con 980.000 unidades. En Nintendo DS, decepcionó al solo vender 120.000 unidades. Y en PlayStation 3, logró vender 1.33 millones de juegos. SmackDown vs. Raw 2008, con sus 6 versiones de consola, logró tener la inmensa cantidad de 7.39 millones de copias vendidas, haciéndose con el puesto del juego más vendido en la historia de WWE, viéndose difícil que algún día lo superen.